para ustedes con una enseñanza acerca de lo que es la resurrección, porque hay muchos libros, hermanos, que van a probar la resurrección. Hay muchos libros, hay videos, hay datos científicos, ¿verdad? Hay ciencia ficción que de alguna manera avala lo que es la resurrección de Jesús. Pero nosotros tenemos algo que es mucho más poderoso, hermano, que 1000 bibliotecas que puedan existir. Tenemos una certeza y tenemos algo mucho más poderoso que muchos documentales que podamos ver, y eso es la palabra de Dios. La Biblia es la que nos responde todo tipo de preguntas en cuanto a la resurrección. La Biblia prueba la resurrección y es la palabra de Dios. Y ella dice que Jesucristo resucitó de los muertos, y eso se cierra absolutamente el tema. La Biblia es clara, la Biblia es sin doblez cuando ella habla y cuando nos enseña acerca de la resurrección. Y algunos dicen, no, es que la resurrección, pastor, está solamente en el Nuevo Testamento como una enseñanza del Evangelio. Y la verdad que la Biblia en el Antiguo Testamento también nos habla de la resurrección. Solo que algunos no logran verlo y no logran discernir lo que realmente allí se está diciendo. Pero si nosotros quitáramos, hermano, la resurrección del cristianismo, no tendríamos cristianismo. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros en vano hoy estaríamos aquí. Si usted quita la resurrección, literalmente quita el corazón del Evangelio. Nosotros aceptamos que la resurrección sucedió por la fe. ¿Cómo la aceptamos? ¿O alguno de ustedes estaba ahí? Ninguno estaba ahí. ¿Pero cómo la aceptamos? Por la fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en lo que dice el pastor? ¿Fe en lo que dice la iglesia? No, fe en lo que enseñan las Escrituras. La fe nos es dada por el Espíritu y hemos sido convencidos por el Señor de que la Biblia es verdad. Partamos por ahí. ¿Cuántos de los que están aquí creen que la Biblia es verdad? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que la Biblia es verdad? Porque si alguien no cree que la Biblia es verdad, entonces va a poder dudar de lo que yo voy a hablar en esta mañana. De alguna manera la Biblia nos dice que Jesús resucitó de los muertos y ahí se acaba la discusión. Pero la pregunta sería mejor, ¿qué es lo que significó la resurrección de Jesús? ¿Qué fue lo que verificó? ¿Qué fue lo que logró? ¿Y qué fue lo que probó? Esas son respuestas que quiero darles esta mañana. Primero que nada, ahí usted en Lucas 24, perdón. Primero que nada, la resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios. Prueba la veracidad de que la palabra es real, y esto es realmente revertir el tema normal. Podemos decir que, bueno, la palabra de Dios prueba la resurrección, pero veámoslo al revés y veamos la resurrección como prueba la palabra de Dios. Vaya con su Biblia al libro de Hechos. Vamos a ocupar esta Biblia hoy día, así que prepare sus dedos y prepare su Biblia allí. Que vaya sonando a la par mía la Biblia suya. Hechos capítulo 2. Vamos a ver qué dice el versículo 25. El Hechos capítulo 2 nos lleva a un gran día de la historia de la iglesia. El primer día en que la iglesia reunida nació. Dicen algunos teólogos que la iglesia nace en el día de Pentecostés. ¿Ya? Otros más conservadores dicen que la iglesia nace desde el Génesis con Adán y Eva y sus hijos. Y otros más conservadores como yo creemos que la iglesia nace en la eternidad. No estoy tan loco, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que la iglesia ya venía del corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. No nace ni en Pentecostés, ni nace, ¿verdad?, en el huerto con Adán y Eva. Pero lo que sí nace en Pentecostés, de alguna manera, es la iglesia de manera organizada y de manera visible. Organizada y visible. Usted sabe que la iglesia
se compone de la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Verdad? Eso lo hemos hablado antes. La iglesia visible la componemos todos los que estamos aquí. Toca el que está a tu lado. ¿Está vivo? ¿Tiene cuerpo? Ya, ese es iglesia. La iglesia visible la componemos todos nosotros, pero la iglesia invisible la conoce solamente Dios. Y la iglesia invisible es la iglesia de aquellos que han sido escogidos por Dios. Como yo no sé quién es escogido, yo no conozco esa iglesia, pero Él sí la conoce. Dentro de la iglesia visible también está la iglesia invisible de los que son escogidos y llamados por el Señor. Amén. Y también está la iglesia triunfante. ¿Cuál es la iglesia triunfante? Los que ya se fueron, los que ya partieron y están en el Señor, y nosotros nos vamos a unir pronto a ellos. Amén. ¿Cuántos van a morir? Algunos acá para semilla. ¿Qué es lo que dice este sermón? Cuando estaba predicando Pedro, ¿verdad? Su primer sermón, él cita en el Antiguo Testamento comenzando del versículo 25. Miren lo que dice. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. La verdad es que este texto está hablando acerca de Cristo y su muerte. De Cristo y su muerte. Y usted va al texto y dice: oh, pastor, ¿de qué? ¿Quién está ahí hablando de David? No, David está hablando de forma profética. David está vislumbrando la resurrección del Mesías, pero él lo está escribiendo como si fuera su propia experiencia. Pero luego se puede entender y deducir que David está hablando absolutamente de la persona de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque David, aun cuando él murió, su cuerpo permanece ahí mismo donde él lo enterraron. Así que no podía estar hablando de él, sino que estaba hablando de Jesús. Hablaba de su resurrección del verso 24, cuando dice que Dios lo levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto es imposible que fuera retenido por ella. Les hago una pregunta teológica. Si Jesús hubiera pecado, si Jesús hubiera desobedecido en algo al Padre, ¿hubiera resucitado? ¿Por qué no hubiera resucitado? Piensa, ordene su pensamiento. ¿Por qué Jesús no hubiera resucitado si hubiera cometido pecado o hubiera desobedecido en una cosa de ellos? Porque hubiese cometido pecado. ¿Y dónde está la infección o el germen del pecado? ¿O dónde está el aguijón de la muerte? En el pecado. El aguijón de la muerte está en el pecado. ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. Pero Jesús tenía que ir a la muerte sin haber cometido pecado alguno, para que luego el Espíritu Santo vaya y lo resucite y lo levante. Por eso es que Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hablando de pecado. ¿Dónde está, dice, oh sepulcro, tu victoria? Después de citar, vamos al Salmo 16. Por favor, vamos al Salmo 16, hermana. Allí David dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. Está hablando netamente de la persona de Jesús. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Él está citando el Salmo 16. Y David estaba escribiendo esto. Ahora algunos dirán que David estaba escribiendo del mismo, pero no es así. Porque el alma de David fue al Hades y el cuerpo de David enfrentó la corrupción y enfrentó la putrefacción en su sepulcro. Veamos cómo Pedro interpreta esto en el versículo 29 del libro de los Hechos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. ¿Qué pasó con David? Murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, Pedro está diciendo
que David no pudo haberse estado refiriendo a él mismo. David ha sido abandonado, por así decirlo, a la muerte. Él todavía está en la morada de los muertos. Su tumba todavía está presente y todavía se conoce por el pueblo. Ellos inclusive sabían dónde estaba la ubicación del sepulcro de David. David no ha regresado de los muertos. Entonces no podía estar hablando de él mismo ni refiriéndose a él. Pero ¿qué es lo que dice el verso 30 del mismo capítulo? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro aquí es que David estaba profetizando como un profeta la resurrección de Jesucristo. Fue escrito cuya carne permanecería en esperanza, cuya alma no sería abandonada en el Hades, y quien como el santo nunca enfrentaría corrupción, o sea, su cuerpo no alcanzaría a corromperse o a putrefactarse. Fue Jesucristo a quien se le devolvería el camino de la vida y quien regresaría lleno de gozo frente a la presencia de Dios. Así que David no cumplió con eso. Su tumba todavía está sellada ahí cerca de Siloam. Pero David fue profeta y David estaba prediciendo la resurrección del Mesías. Para poder resumir este argumento de Pedro, ¿cuál sería la lógica de Pedro? El Salmo 16 se refiere a alguien siendo resucitado, pero no puede ser David. El Mesías debía venir como el hijo mayor de David, de sus lomos de David. El Salmo se refiere al Mesías, por lo tanto sería resucitado de los muertos, y después él concluye en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Yo sé que lo tengo loco, pero estoy entre los Salmos y en Hechos. Hechos capítulo 2 dije, y Salmo 16, ahí estoy. ¿Qué es lo que estaba diciendo David? Concluye esto, a Jesús resucitó Dios. El Antiguo Testamento entonces en el Salmo 16 predice la resurrección del Mesías. Si el Mesías no resucita, si Jesucristo no resucita de la tumba, la Biblia no nos está diciendo la verdad. Así de simple. Si no se hubiera cumplido la palabra profética de David en el Salmo 16 y lo que está predicando Pedro ahora en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 de los Hechos, si él no hubiera resucitado, la Biblia no nos estaría diciendo la verdad. Pero la resurrección de Cristo prueba que la Biblia habla verdad. Entonces, como iglesia, ¿qué nos queda a nosotros de la resurrección? Vamos a Hechos capítulo 13. Aquí encontramos al predicador, no a Pedro en este caso, sino a Pablo ahora. Y Pablo, de una manera coherente con Pedro, también estaba predicando la resurrección. Veamos lo que dice el capítulo 13, el versículo 29. ¿Qué es lo que observa el versículo 30 también? Él estaba hablando absolutamente de Cristo. Y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas. ¿De quién estaban escritas muchas cosas? De Jesús. Y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Qué dice el verso 30? Mas Dios lo levantó de los muertos. ¿Y qué más dice la Biblia? Que Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa esa a nuestros padres. Ahí está de nuevo. Estamos predicando la resurrección. Son buenas nuevas. Somos testigos de eso. Y eso es aquello que fue prometido a los padres judíos, los santos del Antiguo Testamento. El versículo 33 del mismo capítulo dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, y nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. El Salmo 2 dice, hablando de Jesús, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y él estaba diciendo, como el salmista, él estaba prediciendo que Jesús sería resucitado de entre los muertos.
Ahí nosotros tenemos una controversia teológica en este texto, porque muchos se toman de este texto para decir que Jesucristo es creación y no creador. Cuando en este texto se dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, muchos dicen, bueno, si él fue engendrado, entonces tuvo un principio. Esa es una herejía que la tenían muy de mano los arrianos, que de alguna manera usaban que Jesús era creación y no creador. Pero cuando nosotros vamos y analizamos el texto al original, lo que allí está diciendo y lo que está mostrando, en vez de la palabra engendrado, es que Jesús lo está premiando. ¿Premiando por qué? Perdón, Dios está premiando a su Hijo. ¿Por qué? Por el hecho de haber ido a la cruz y haber obtenido victoria sobre la muerte. Por eso dice ese texto, mi hijo eres, yo te he engendrado hoy. Está simbolizando y está diciendo que está reconociendo que si Él ha resucitado, es porque cumplió con la misión. Y no porque ese día lo creó los arrianos. Hoy día tenemos arrianos también. ¿Quiénes son los arrianos del siglo XXI? Los testigos de Jehová. Imagínense esa doctrina en el primer, segundo y tercer siglo de la iglesia. Y todavía permanecen algunos luchando y tratando de demostrar que Jesús no era Dios. Después de esto dice el verso 35, regresando al Salmo 16 que vimos anteriormente. Por eso dice también en otro salmo, no permitirá que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y se reunió con sus padres hasta el día de hoy. De regreso a la ley, de regreso a los profetas, como también cuenta la historia, los escritos sagrados, las escrituras están en juego cuando Jesús resucitó entonces. Todas estas profecías y muchas más fueron cumplidas por la palabra de Dios, que probó ser verdad. Ahora cuando nosotros vemos en Juan 2:19, vamos a Juan 2:19. Jesús está hablando ahí con los judíos en Juan 2:19. ¿Y se acuerdan que los judíos le estaban pidiendo a Jesús? ¿Qué le estaban pidiendo? ¿Qué dice el contexto de lo que está en ese capítulo? ¿Qué le estaban pidiendo los judíos a Jesús? Una señal. Bueno, si tú eres quien dice ser, danos una señal, dicen ellos. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Nuestro Señor Jesús está hablando a los judíos que le está pidiendo una señal. ¿Quieren ver una señal? Dice Jesús, se la voy a dar. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es una profecía lo que Jesús estaba diciendo. Es una escritura hablada por Cristo, registrada en el Evangelio de Juan. Pero los judíos, por ignorancia, ellos pensaban que Jesús estaba hablando del templo. Que Jesús estaba hablando del templo, ¿verdad? Físico, el templo de Herodes, que se demoraron 46 años en construir. Imagínense que se demoraron 46 años en construir el templo de Herodes, el templo allí en Jerusalén, y aparece este tipo diciendo que en 3 días lo destruyen y lo levantan. Dígame si usted no lo hubiera querido apedrear también a Jesús y está ahí. ¿O no usted le hubiera creído lo que estaba diciendo? Es ilógico, es irracional. Es algo irracional. Pero irracional ¿por qué? Porque los judíos lo estaban tomando de manera literal. Y lo que Jesús estaba hablando era de manera profética. Jesús estaba refiriendo a que su cuerpo iba a ser destruido, iba a estar 3 días allí en la tumba y que en 3 días él se iba a ser levantado. Pero ellos entendían absolutamente lo contrario. Ellos sabían que la Escritura prometía una resurrección. Ellos sabían que Jesús, al hablar de la Escritura del Nuevo Testamento, prometió una resurrección. Y cuando sucedió, ellos creyeron en la Escritura. La resurrección de Jesucristo debe afirmar nuestra fe y nuestra confianza en la verdad de la inerrancia de las Escrituras. Una de las 3 I de las Escrituras, la inerrancia, o sea que ella no tiene errores. Ella no contiene errores. Solo hay malas interpretaciones, pero ella no contiene errores. Entonces la resurrección prueba que las Escrituras son verdad. Lucas 24, que leímos muy temprano en la mañana hoy día, habla de la escena
conocida de un par de discípulos que iban camino, ¿hacia dónde? Hacia Emaús. ¿Cuál era la actitud de ellos? Ellos estaban tristes, estaban desanimados, pensando que su Señor había muerto para siempre, sin saber de su resurrección. Ellos estaban tristes. Todo está perdido, dice. Y conforme llega Jesús junto a ellos, en el versículo 25 de Lucas 24, le dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas le han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. ¿Qué clase teológica más rica tuvieron caminando hacia Emaús? El maestro hablando desde Moisés en adelante, en cada uno de los textos que se hablaba de que él resucitaría. Está por todo el Antiguo Testamento. Cada vez que hubo un sacrificio de un cordero, cada vez que un sacrificio era registrado en la Escritura, está hablando de un Mesías que tenía que morir. Y por lo tanto es obvio que el que muere debe regresar a la vida. Está por todos lados en el Antiguo Testamento y la veracidad de la Escritura está en juego aún en la resurrección. Imagínense la resurrección, la fe, la confianza que tenía el pueblo de Dios en la resurrección, que aún cuando Dios pide a Abraham, váyase con su mente a la vida de Abraham. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, a la edad casi de 100 años le concede esa promesa, le da un hijo, y tiempo después se lo pide que se le ofrezca como una ofrenda, como un sacrificio en el altar. ¿Se acuerdan ustedes de ese relato, verdad? Dice que Abraham va hacia el monte Moriah, lleva a su hijo, lleva su ofrenda, lleva leña, ¿verdad? Y él le dice a sus criados: espérenme aquí, porque yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham sabía que adentro que tenía que ir a matar a su hijo. ¿Por qué le dice a sus discípulos, a sus ayudantes, que iba a volver? Que iban a volver los dos. ¿Por qué? Porque tenía certeza y tenía fe de que aun cuando él clavara la daga en el corazón de su hijo, el Señor que se lo había prometido se lo podía resucitar. Entonces la resurrección no es un tema solo del Nuevo Testamento, sino que los patriarcas también ya entendían y tenían ese concepto de confianza en Dios. Primera de Corintios 15:3, ¿qué dice? Usted se acuerda de estas palabras que todos los meses nosotros normalmente las usamos. Os he entregado en primer lugar lo que recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras y fue sepultado, y que resucitó en el tercer día de acuerdo con ¿qué? Con las Escrituras, tal como dijo el Antiguo Testamento que sería, así como él dijo y los escritores del Nuevo Testamento dijeron que sucedería. Así que lo primero que prueba la resurrección es la fidelidad de la palabra de Dios. En segundo lugar, la resurrección no solo prueba la verdad de la palabra, sino que prueba la deidad del Hijo de Dios. No hay mayor prueba que exista para probar la naturaleza divina de Jesús que su resurrección de entre los muertos. Esto es lo más monumental que hizo para verificar que Él era Dios, porque solo Dios puede dar vida. Repito, solo Dios puede dar vida. El diablo es un imitador. El diablo puede imitar muchas de las cosas que Dios hace. Pero si hay algo que Él no puede hacer, es dar vida. ¿Y por qué Él no puede dar vida? Porque a Él mismo le dieron vida. O sea, Él es creación de Dios. El único que tiene la autoridad y poder para dar vida es Dios. Solo Dios puede conquistar la muerte, porque la muerte es un instrumento en las manos de Dios. La muerte no anda por allá afuera loca agarrando y buscando al que se le cruza. No, la muerte va al que Dios mandó. ¿Cuántos sabían eso?
Así que usted vaya tranquilo por la vida, que a la hora que le tocó, le tocó. Por eso el salmista dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 acá. Pero si no te ha llegado la hora, nada, así que vaya tranquilo. Diga que está a su lado, camina tranquilo. Si usted ve el Nuevo Testamento, encontrará muchos individuos dando testimonio de Cristo como Dios. Algunos de ellos son sorprendentes, otros los podríamos esperar. Por ejemplo, vaya a Marcos 5, 6 y 7. Marcos capítulo 5, versos 6 y verso 7. Miren lo que está ocurriendo ahí. Marcos 5, 6 y 7. ¿Qué dice? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. ¿Quién está hablando allí? ¿Quién está hablando allí? Un endemoniado. ¿Y quién está hablando? Es el mismo demonio. ¿Y qué está haciendo este demonio? ¿Está reconociendo a Jesús como un buen maestro de Jerusalén? No, como una buena persona. No, él que está diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Inclusive los demonios, los siervos del infierno, los ángeles caídos, saben y reconocen la deidad de Jesús. En Juan capítulo 9, usted ve a un hombre que nació ciego, un hombre que Jesús sanó, un hombre que estaba enfermo para la gloria de Dios, y Jesús le dice, si crees en el Hijo del Hombre, y él le respondió y dijo, ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, y el que está hablando contigo, él es. Él dijo entonces, Señor, yo creo, y le adoró, porque él sabía y reconocía que estaba hablando con Dios. El resto de la gente dijo, no sabemos de dónde es él. Y el hombre ciego dijo, ¿quieren decir que él abrió mis ojos y ustedes no saben de dónde es él? La persona que estaba ciega, que estaba enferma, tenía más discernimiento que todos aquellos que tenían rodeado a Jesús. Él, al recibir el milagro, enseguida se da cuenta que no es una persona normal, se da cuenta que está ante la persona de Dios. Y le dice a los demás, lo reprende, ¿cómo ustedes no se dan cuenta realmente que Él está dentro de frente de nosotros? Luego escribieron los discípulos quienes dieron testimonio. Pedro, en nombre de todos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo ¿de qué? Del Dios viviente. Los apóstoles escribieron y afirmaron de la deidad de Cristo. Usted tiene testimonio de estos individuos acerca de la deidad de Cristo, pero ninguno de ellos es tan potente como el testimonio de un individuo más. Vaya a Romanos capítulo 1, verso 4. Tomemos desde el verso 1, hermana, por favor. Romanos. ¿Qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido. ¿Cuándo lo había prometido? Antes por su profeta en la Santa Escritura. ¿Acerca de quién? Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál fue la gente que tuvo que resucitar a Jesús? ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Quién fue hasta la tumba y lo resucitó? ¿Qué dice ahí? Verso 4. El Espíritu de santidad. ¿De quién está hablando ahí? ¿De qué Espíritu? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue la gente que fue y resucitó y levantó a Jesús en la tumba. Con ese poder y con esa gloria lo levanta. El Padre habló del cielo y dijo en alguna oportunidad, este es mi Hijo amado. ¿Cuándo ocurrió eso?
¿Cuándo ocurrió eso? Vamos. ¿Ah? ¿Ya? ¿Y qué otra oportunidad más? Es su bautismo. Es su bautismo. Cuando él está ahí en el Jordán, cuando está con Juan, aparece el Espíritu Santo, dice como en forma de paloma, y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo complacencia? A él oír. Gloria al Señor. Dios lo resucitó de entre los muertos y dio testimonio de que era absolutamente su Hijo. Vamos a otro texto, Efesios 1, 19 y 20. Y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Está hablando ahí del Espíritu Santo. La cual operó en Cristo, ahí está el texto, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos enseña que la deidad de Cristo estaba absolutamente demostrada. Y eso nos lleva a nosotros a un tercer punto. El primer punto dice que la verdad, la palabra de Dios es verdad porque se cumplió todo lo que se dijo de Jesús. El segundo punto nos habla de la deidad del Hijo de Dios, o sea, era realmente Dios. Y aún hay un centurión que no lo cité en este bosquejo, pero el centurión cuando está en la crucifixión, ¿qué dice él? Ciertamente dice, este era el Hijo de Dios. Cuando él se siente convencido de que él era el Hijo de Dios, cuando comienza a ver que toda la creación comienza a manifestarse, comienza a haber terremotos, comienzan a haber estruendos en el cielo, comienzan a haber relámpagos, entonces dice él, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. En tercer lugar, la resurrección prueba la conclusión de la salvación. Ojo con eso, que es lo más maravilloso, que si él no hubiera sido resucitado, no hubiera habido salvación para nosotros. Una verdad maravillosa sobre la cual edificamos nuestra vida. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para que Dios nos justificara, para que Dios nos declarara justos, Él tuvo que resucitar a Jesús de entre los muertos. Como dice, de alguna manera, su nombre será llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta fue una evidencia indispensable de la conclusión y valor eficaz de su muerte. Fue la manera en que el Padre dijo: tu muerte cumplió el propósito con el que se planeó. El jueves pasado nuestro presbítero Juan Guzmán nos hablaba y nos enseñaba del sufrimiento que hubo en el Getsemaní. Cuando él dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, y luego dice que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús tenía que ir a la cruz. Jesús tenía que ir a la cruz. Así que cuando Jesús está en la cruz, ya a punto de expirar, Él dice las siguientes palabras: tetelestai. Y cuando Él dice tetelestai, está diciendo: todo ha sido consumado. O sea, se acabó el sacrificio y ya no puedo hacer nada más. Así que el Padre ahora está diciendo: todo lo que se planeó se cumplió. Fue resucitándole de los muertos, que afirma lo que hizo Jesús en la cruz. Y ahí está el texto que nosotros cantamos también, de un siervo para tu gloria. Por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, dice Filipenses que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble. ¿Cuántas rodillas? Todas. Hoy día se doblan solo las rodillas de nosotros, los cristianos. Pero va a llegar el día en que Él va a venir a rendir cuenta con la sociedad y toda rodilla se doblará, de las que están en los cielos, de las que están en la tierra y de las que están allí abajo atormentadas ya bajo la tierra. Si Él no hubiera resucitado, entonces todo lo que Jesús hizo sería en vano. Si Él nunca resucitó, no estaría vivo. Y si Él no estuviera vivo, no podría darnos vida, pero Él resucitó. Veamos lo que dice Juan 11:25.
Le dijo Jesús. Léalo fuerte. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Hablando de qué? Hablando de la resurrección. Usted no tenga miedo, hermano, cuando le toque enfrentar su muerte. Más allá de la muerte está nuestro hermano mayor. Más allá de la muerte está Jesús esperando por cada uno de nosotros. Que tenga la certeza que como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. En segundo lugar, el descenso del Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera resucitado de la muerte, Él nunca habría ascendido al Padre, y si Él no hubiera ascendido de regreso al Padre, nunca habría enviado al Espíritu Santo. Él mismo dijo que no podría enviar al Espíritu Santo hasta que hubiera regresado al Padre. Juan 16, 17. Pero yo digo la verdad. Ahí está conversando con sus discípulos. San Juan 16, 17. Ahí está teniendo una conversación con sus discípulos. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, Él nos va a guiar a toda la verdad. Cuando Él venga, Él les va a recordar todas las cosas. Cuando Él venga, Él nos va a colocar en el cuerpo de Cristo. Cuando Él venga, se va a volver la garantía en una realidad en su vida eterna. Cuando Él venga, Él va a establecer residencia en ustedes. Y ustedes se convertirán en su templo. Cuando Él venga, Él va a capacitarlos para el servicio. Cuando Él venga, Él los va a guiar. Y cuando Él venga, Él los va a instruir en la palabra de Dios. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es lo que el Espíritu Santo hace hoy en la iglesia. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que si el Espíritu Santo no toca la vida de una persona, le podamos dar miles y miles de sermones, pero no va a cambiar. Le vamos a hacer miles y miles de oraciones, pero no va a haber cambio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha obrado en su corazón. La palabra que nosotros entregamos la llega y la almacenamos en los oídos, pero el Espíritu Santo lo cambia y lo lleva del oído al corazón. Y eso no ocurre con todas las personas. Muchas veces no ocurre, hermano, con todo. Así que el Espíritu Santo es el que hoy camina con la iglesia. Y siempre lo he graficado y lo he enseñado de esa manera. Dice Jesús que el Espíritu Santo es el que da testimonio de Él. El Espíritu Santo no habla nada que no corresponda a glorificar la deidad de Jesús y a glorificar a Dios el Padre. Es como si nosotros, imagínense, como si nosotros fuéramos en una gran procesión. ¿Todos saben lo que es una procesión? Un desfile. Si vamos todos nosotros en un desfile y el Espíritu Santo va con nosotros, lo que hace el Espíritu Santo en el desfile es decirnos, mírenlo a Él, síganlo a Él, obedézcanlo a Él. No se lleva a Él la gloria, sino que se la da a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Por eso es que el Espíritu Santo en este tiempo fue puesto para nosotros como nuestro consolador, como nuestro paracleto o como nuestro abogado. Así se le llama. ¿Para qué? Para que esté en compañía de nosotros. Puede que en los momentos más difíciles de su vida no esté su mejor amigo. Puede que en los momentos más difíciles de su vida no va a estar su mejor amiga. Puede que en los momentos más difíciles de su vida no esté su pastor. Pero ¿quién va a estar en todos los momentos difíciles de su vida con usted? Es el Espíritu Santo. El Consolador, a quien el Padre puso al lado de cada uno de ustedes. Y no solo al lado, sino que aquí dentro es donde Él habita. Póngase la mano ahí en su pecho. Él habita allí. Dijo, ya no habitaré más el templo hecho por mano del hombre, sino que ahora habita en tu corazón y en mi corazón. Él dijo que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Así que el tercer punto, Él tuvo que resucitar para que nuestros pecados fueran perdonados.
Cuarto lugar, Jesús resucitó para estar intercediendo por nosotros. ¿Para qué resucitó? Para interceder. Esta próxima semana vamos a empezar a estudiar los oficios de Jesús en teología. Y ahí vamos a ver que Él fue rey, sacerdote y profeta. Como sacerdote, Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Intercede de una manera incondicional por cada uno de nosotros. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y verso 2? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese es uno de los textos que trae controversia, que dice, no, si Jesús murió por todo el mundo. No, lo que allí está queriendo decir es que Jesús murió por aquellos que Él vino a salvar. ¿Amén? Aquí se está hablando de alguna manera de una forma literaria, una figura literaria que tiene que ver con una exageración. Yo se lo he explicado antes, se lo he dicho a ustedes. ¿Se acuerdan cómo es el término? Hipérbole. Muy bien, qué bueno estudiante tengo. Gracias. Aquí se está usando una hipérbole. También por los de todo el mundo. Esto es una hipérbole, y una hipérbole significa una exageración. Cuando yo digo Chile ganó el partido, yo lo jugué. Pero es una manera de decir que todos estamos incluidos. Vino una persona importante a Antofagasta y todo Antofagasta salió a recibirlo. Usted está en su casa, usted no salió. Pero es una forma literaria de hacer una exageración. No es que Jesús haya muerto por todo el mundo, sino que ese es un texto que tiene allí una hipérbole, que es una exageración. Amén. En quinto lugar, la resurrección es crucial para que fueran entregados los dones. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por los dones que hay en la iglesia? Váyase a Efesios 4:11. Me comí una empanada hoy día y parece que me va a faltar agua. ¿Qué dice? Y Él mismo, cuando habla de Él mismo, ¿a quién se está refiriendo? Piensa, ¿a qué se está refiriendo ahí cuando habla de ese texto? ¿De quién está hablando? Vaya con su Biblia. Capítulo 4. Aprenda siempre cuando hay un texto así. Bueno, yo siempre le digo a usted, estoy desde el púlpito de la sala de clase y ahí me muevo. Ahora les voy a enseñar. Cuando hay un texto que usted no está comprendiendo, váyase 2 o 3 versículos atrás. Vaya al verso 10. ¿Qué le dice el verso 10? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya, ahora saben quién está hablando. Jesús. Ahora sí vamos al verso 11. Entonces Jesús está hablando. ¿Y qué dice Jesús? Verso 11. Y Él mismo, o sea, ¿quién? Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Hay una traducción antes de la traducción del 60 donde no aparece esta ahí. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene que tenga la I o no tenga la I? Tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque está hablando de que hay evangelistas, pastores, maestros. Hoy día hay una separación aquí y los pastores son uno y los maestros son otros. Pero en versiones antiguas, los pastores maestros eran uno solo. Y yo me centro en eso. Que un pastor tiene que ser maestro. Un pastor tiene que ser maestro. Y Él nos constituye así. ¿Para qué nos constituye? ¿Para qué Jesús quiso entregar a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra
edificación del cuerpo de Cristo. Pregunto, ¿son importantes los apóstoles? Amén. ¿Son importantes los profetas? ¿Son importantes los evangelistas? ¿Son importantes los pastores y maestros? Sí. Si Jesús lo estimó así, es porque son importantes. Yo sé, gracias, hermano. Es porque son importantes. Ahora, los que han tenido la oportunidad de estudiar un poquito de teología, saben que estos apóstoles no son los que salen hoy día en el enlace. Los que viven plata y pasta, no. Los apóstoles, literalmente como apóstoles de Jesús, ya no existen. El último, teológicamente se dice que fue Pablo. El último. Pero la palabra apóstol significa enviado. Yo no sé por qué se agrandan tanto. Hoy día algunos decían apóstol. Si un apóstol es un enviado. Nunca leyeron el original, el hebreo ni el griego. Un apóstol es simplemente un enviado. Ellos creen que apóstol es autoridad. Un apóstol es un enviado. Profetas. ¿Quiénes hacen hoy día las veces de profeta en la iglesia? Pero tú te sabes todas las respuestas. No hables. ¿Quiénes hacen el trabajo del profeta? Los predicadores. Y no sé mejor. ¿Quiénes hacen el trabajo del profeta? Vamos, piensen. Hoy día hay iglesias. Hoy día hay iglesias donde se para alguien y dice, cierra los ojos, así dice el Señor, y la gente hace todo lo que él dice. ¿Es bíblico? No es bíblico. Profeta es todo el que abre la Biblia y empieza a hablar la palabra de Dios. O sea, todos los domingos por la mañana, ¿quién está haciendo en esta iglesia de profeta? Soy yo. Y no cierro los ojos y no digo el Señor dice, no es necesario. La palabra del Señor debe ser interpretada y quien está predicando está haciendo hoy las veces de profeta. Así que la palabra profeta y apóstoles hoy día ya casi no existe. ¿Se entendió? Pastor, pero que en el enlace salen unos que son profetas. Bueno, ellos se dicen profetas, pero no son profetas. Son solamente predicadores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque algunos piensan y están trayendo novedades, están trayendo nuevas visiones, están trayendo nuevas revelaciones. ¿Necesitamos nuevas revelaciones? No. ¿Por qué no necesitamos nuevas revelaciones? Porque la palabra ya está escrita. Toda la totalidad del canon bíblico ya está escrito. No necesitamos que se nos revele nada más. El profeta Jeremías dijo, si alguno tiene un sueño, ¿qué dijo Jeremías? ¿Su Biblia tiene profeta Jeremías? Sí, ¿qué dice Jeremías? Cuando está hablando de los falsos profetas, ¿qué dice Jeremías? Si alguno tiene un sueño, que cuente el sueño, porque no tiene nada que ver la paja con el trigo. ¿Qué significa eso? Hay iglesias donde alguien se para y dice, es que yo tuve un sueño y el Señor me mostró que la hermanita tanto está con este pecado y dejan la media escoba en la iglesia. Si alguno tiene un sueño, que cuente su sueño, pero que no diga Dios me dijo. Recuerdo la historia que contaba una vez un pastor. Cuando estaban en medio de una celebración, una vigilia, y entonces se levanta uno de estos hermanitos y dice, escucha lo que dice el Señor, iglesia. El pastor tiene dos mujeres. A una la tiene linda y contenta y a la otra la tiene abandonada. ¿Qué cree usted que pasó con esa iglesia? ¿Qué cree usted que pasó? Se armó un tremendo problema, hermano. Pero ¿qué era lo que realmente él estaba vislumbrando? O si de alguna manera Dios se lo quiso dar a entender. Era que el pastor tenía a la iglesia en su corazón, al igual como a su esposa. A la iglesia le dedicaba mucho tiempo, la tenía linda, la tenía adornada, la tenía hermosa, y a su esposa la tenía descuidada. Y eso era todo. Pero cuando no hay sabiduría y cuando no hay discernimiento, se mal usan los dones ministeriales. El Señor le entregó los dones para que la iglesia sea equipada, para que la iglesia sea edificada y vaya siendo perfeccionada. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Diga conmigo, tenemos que orar. ¿Para qué? Para que estos ministerios se den en la iglesia.
para que tengamos evangelistas. Evangelistas, gente que ame a las almas, que quiera predicar la palabra. Y no que tengamos que estar obligando que vaya a la calle, sino que vayan solitos. ¿Por qué? Porque son evangelistas y aman las almas. Maestros, pastores, que podamos llenar, hermanos, la tierra con la palabra del Señor. En séptimo lugar y último, Jesucristo nos ha dado una posición de bendición, una nueva posición, lo que dice Efesios 1:3. Somos bendecidos en toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos tremendas regalías y tenemos tremendas bendiciones con la resurrección. Juan Calvino dijo: este es el honor más alto de la iglesia, que hasta que Él esté unido a nosotros, el Hijo de Dios se considera a sí mismo de alguna manera imperfecto, sin consolación. Es para nosotros el aprender que no es sino que estemos en su presencia el que posee todas sus partes, o Él quiere ser considerado como completo para nuestras vidas. En otras palabras, el Mesías mismo no está completo sin su cuerpo. Él dice en la Biblia que es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. El Mesías no está completo sin su cuerpo. Él es una cabeza en su cuerpo. La iglesia es lo que lo completa. Y esta iglesia nació el día que Jesús resucitó. Fue la resurrección la que transformó el venir de la iglesia. Le dio poder, le dio autoridad y mostró que la veracidad de la palabra es lo que se tuvo que cumplir. En Juan 5:22 habla de esa manera específica, que de alguna manera todo juicio es dado al Hijo de Dios. Lo ha hecho el juez y le ha dado el todo y el trono de todo juicio. Cuando Jesús aparezca, hermanos, en escena, ya no va a venir como un cordero manso, sino que va a venir a juzgar. Hoy para nosotros es nuestro hermano mayor. Hoy para nosotros se presenta como un amigo. Pero cuando Él aparezca por segunda vez, va a venir con juicio. Y va a venir a juzgar a toda la tierra. ¿Qué le parece si oramos al Señor un momento, por favor? Démosle gracias a Jesús por el poder de su resurrección, porque eso a nosotros de alguna manera nos reconforta, nos anima, nos estimula para seguir predicando la palabra del Señor, sabiendo que si estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la verdad y la veracidad de ella, porque no es palabra humana, sino que es palabra de Dios. Se habló cientos y miles de años antes de que Él apareciera. Cada una de las profecías que se entregaron fueron cumplidas. Cada una de esas palabras que antecedieron a Jesús fueron cumplidas, dándole absoluta autoridad a la palabra de Dios. Cierre sus ojos, por favor, tome